Y vemos que se está cumpliendo la palabra de Dios día a día. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia nos enseña, hablando de Israel, su determinación, su significado. Muchos dicen que es el príncipe de Dios. Otros la traducen el que pelea con Dios. Otros le dicen que es la más común, el hombre que ha visto a Dios. Y viene del significado hebreo que dice Ish, que es hombre. Ra, ha visto, el Dios. Ese es su significado en hebreo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esto tomando el libro de Génesis, cuando Jacob en el regreso de Mesopotamia, aleluya, él va y pelea con el ángel de Jehová. Y está en esa disputa, en esa pelea. Y peleando con el ángel de Jehová, todos sabemos que Jacob se aferra al ángel de Jehová y el ángel le dice: suéltame antes que raye el alba. Pero Jacob no lo soltaba hasta que lo bendiciera. Alabado sea el nombre de Dios. Luchó con el ángel de Jehová por una bendición. Ahora yo te invito a luchar por una bendición. No importa los momentos, Dios te va a dar una bendición. Los momentos malos son, aleluya, después de la tormenta, dice en el mundo, viene la calma. Y que toda prueba, nos enseña la Biblia, que viene una bendición. Y ahí viene el nombre, le dice: ya no será Jacob, sino tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora Dios le promete a Israel, le promete una tierra. Por medio de Abraham le promete una tierra, le dice que la tierra del cananeo, del amorreo, del fereceo, las costas de Egipto, parte de la costa de Egipto hasta el límite con Egipto, parte de Jordania, hasta el gran río Éufrates, se lo iba a dar a Israel. Alabado sea el nombre de Dios. Esa es una promesa que Dios le dio a Israel, que hoy en día vemos eso, que ellos han vuelto, pero no ha sido tan fácil, ya que por causa, y le prometió Dios a Israel que todo lo que pisare con la planta de sus pies, Dios se la iba a dar a Israel, toda la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Pero hay algo, que eso se le iba a dar Dios mientras ellos estuvieran en obediencia. Si ellos no estuvieran en obediencia, aleluya, no que no se le iba a dar, sino que iba a costar e iba a pasar un tiempo para que esto se cumpliese. Fue su desobediencia, Israel con su pecado. Vemos que cada día se apartó de Dios. Cuando analizamos la Biblia, se aparta de Dios, siendo víctima y siempre andando entre dos aguas, entre adoración a Baal y adoración a Baal. Alabado sea el nombre de Cristo. Y siempre ahí entre dos aguas. Por eso vino esto. Y no obedeció a la palabra de Dios, sino que dejó habitar el amorreo con él, al jebuseo con él, al filisteo con él. Y esto le ha tocado un precio hoy en día. Israel ha sufrido. Israel ha sufrido de todos los imperios: el imperio babilónico, el medo persa, el griego, el romano. Todos ellos han sufrido. Y han pasado por grandes tribulaciones que no te lo puede ver. No, eso no fueron días, eso fueron 100 años, cientos de años, aproximadamente años, que Israel había sufrido por causa, aleluya, de su rebeldía. Y esto causó que la promesa, aleluya, se retardara. Pasaron 1 y 1000 lunas para que Israel, aleluya, se cumpliese la palabra de Dios. Como dice la Biblia, hasta que como dice Julio, que hasta que su falta sea notable, aleluya, su arrepentimiento sea notable como su falta. Hoy en día vemos a un Israel, amén, que está buscando de Dios. Bendito el nombre de Dios. Vemos que aun cuando nuestro Señor Jesucristo estaba sobre la tierra, ellos no reconocieron los tiempos del Mesías, no reconocieron que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios.
y aún lo entregan a Pilato, y Pilato se lava sus manos y ellos dicen: la sangre, yo soy libre de esta sangre. Y ellos dijeron: bueno, la sangre sea por nosotros y por nuestros hijos. Dijeron al pueblo de Israel, los judíos. Esto costó que 70 años después de Cristo el general Tito invadiera Jerusalén, destruyera el templo, lo dispersara por 2000 años sobre la faz de la tierra. Gloria al nombre del Señor. 2000 años. Pero hay un evento, aleluya, que Dios es un Dios misericordioso, así como es un Dios, aleluya, que su ira no permanece para siempre. Hay un evento que ocurre a pasar los años, que todos nosotros sabemos. Ese evento ocurre en Alemania. Alemania, un país devastado económicamente, había perdido la Primera Guerra Mundial. Alemania estaba sufriendo económicamente, eran maltratados por la Europa, por los países europeos, y hubo un hombre llamado Hitler, que primeramente empezó echándole la culpa a los comunistas de la desgracia de Alemania, echándole la culpa a los judíos por causa de la crisis en Alemania. A veces yo, analizando humanamente, digo: oye, los comunistas son tan malos que Hitler, siendo malo, no los quería. De hecho, yo broma ahí. Y vemos que Hitler tortura y empieza a masacrar al pueblo de Israel. Muchos judíos no se fueron, dijeron: este es otro que está hablando. Este es otro, aleluya, que está... No le hagamos caso, eso es pura bulla. Y se quedaron en Israel hasta que ya fue demasiado tarde. Algunos se fueron, otros no. 6 millones de judíos masacrados en cámaras de gas, en fusilamiento. 6 millones de judíos ahorcados. 1 millón de ellos eran niños. Aproximadamente 1 millón de ellos eran niños. No solamente los judíos, sino también vemos los homosexuales, los polacos, los negros, fueron asesinados por Adolfo Hitler. Cumplimiento de una palabra que está, vamos a buscar en nuestras Biblias, en Ezequiel, capítulo 37. Esto tiene un cumplimiento. Adolfo Hitler casi extermina a los judíos, aunque muchos decían que venía de descendencia judía, y que lo hacía, según algunos análisis de gente que no sé si son ciertos, dice que él lo hacía porque los judíos mataron a Jesucristo, según dice que él comenzó esto hacia ellos. Pero hay algo que se tiene que cumplir proféticamente. Yo quiero que lean Ezequiel capítulo 37 del 1 al 14. Amén. Hermano o hermana que tenga lo puede leer con voz fuerte. Amén. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor,
Señor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y dirán, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos de todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén, gloria al nombre de Dios. Ese acontecimiento que hubo en Alemania, la Alemania nazi, aleluya, produjo que esta profecía se cumpliera. Israel estaba casi exterminado, Israel estaba muerto. Israel, aleluya, como ya casi eran pocos los que se defendían, y siempre el enemigo ha querido traer el nombre de Israel sobre la faz de la tierra, pero ha sido el mismo Dios, amén, que le ha dado vida, le ha dado aliento de vida a Israel y la ha llevado nuevamente a su tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora nosotros como iglesia debemos estar pendientes de Israel. Israel es el reloj de Dios, Israel es la higuera de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que estar apercibidos. Israel como la higuera. El libro dice así la palabra: caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castiguen, caerán, dice Jehová, los cortaré del todo, dice Jehová, no quedará uva en la vid, ni los higos en la higuera, y se caerá la hoja, y los que le he dado pasará de ello. Jeremías 8:12 a 13. Esta palabra, aleluya, se cumple cuando Jesús maldice la higuera, cuando Jesús va a buscar higo en la higuera, alabado sea el nombre de Dios, y viendo que no había frutos, Jesús maldice la higuera, que no produzca fruto de ella jamás, y vemos que al instante se secó, alabado sea el nombre de Jesús. Pero ahora vamos, Jesús también nos advierte acerca de la higuera, acerca de Israel. Dice, Israel como higuera dejó de existir como nación, cumpliéndose Jeremías, que acabo de leer. Ajá. Pero Jesús dijo que el nacimiento de la higuera sería la señal más evidente de su retorno. El renacimiento del pueblo de Israel es la señal más evidente de que Jesús está cerca. Alabado sea el nombre de Dios. O sea que la iglesia tiene que estar apercibida acerca, aleluya, de los acontecimientos de Israel. Dice Jesús, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y le brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así sé también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a la puerta. Mateo 24, 32 al 33. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, la venida de Cristo está cerca. Alabado sea el nombre de Dios. Y siempre hago énfasis en esto. Estamos pendientes de otras cosas. Estamos pendientes de lo que está pasando. Estamos pendientes muchas veces, aleluya, de distracciones. Y no estamos pendientes, aleluya, si nuestros pasos le están agradando a Dios. Y hoy más que nunca tenemos que estar velando
si nuestros pasos le están agradando a Dios, nuestras acciones le están agradando a Dios, porque ya su venida está cerca. Siempre digo, el que desea apartarse hoy en día de los caminos del Señor, está en riesgo su salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. Quisiera, aleluya, que un hermano me lea Isaías 66:8. Vamos, aleluya, a leer 7 profecías que se han cumplido con el pueblo de Israel. Alabado sea el nombre de Jesús. Sí, Señor. ¿Quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? Concederá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión, que estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Sus hijos. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. En un día. La gente creía que esto era imposible. Muchos teólogos cristianos, Scofield era uno que decía que eso era imposible, que Israel después de 2000 años volviera a su tierra, volviera a ser nación. Ningún pueblo ha hecho esto. Y vemos que el 26 de noviembre de 1947 se le dice a Israel que vuelva a su casa, que vuelva a la tierra, aleluya, bíblica, y se convierte oficialmente como nación el 14 de mayo de 1948, como lo dice la Biblia. Venían como en alas de paloma, dice la Biblia, o sea, vinieron en aviones. Ellos vinieron a la tierra prometida en 1948. Se cumple esto. Israel, después de 2000 años, Dios, alabado sea el nombre de Jesús, la convierte nuevamente en nación. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero que un hermano me lea Isaías 11, capítulo 11 y 12. Los judíos regresarán a su patria. Amén. 11, 2. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queden en Asiria, Egipto, Pagos, Etiopía, Elán, Sinar y Ham, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Un hermano que tenga Ezequiel 37, 21, 22. Amén. Ezequiel. Y le dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los hice una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, y nunca más serán divididos 2 reinos. Ezequiel 38, 8, hermano Alberto. 28. Ajá. He aquí, muchos días serán visitados. Al cabo de 2 años vendrá a la tierra salvada de la espada recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos orarán confiadamente. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy en día vemos que esto se cumple. Ya son más de 6 millones de judíos en Israel. Nunca ningún pueblo que había estado disperso por casi 2 milenios ha retornado a su patria, proveniente de los 4 puntos cardinales de la tierra. Estamos hablando Asia, Europa, América. Alabado sea el nombre de Jesús. El Oriente. Aquí estamos viendo el cumplimiento. Aleluya, ya son 6 millones de judíos, y cada día llegan judíos a Israel. Están volviendo a casa. Esto es cumplimiento de una profecía en Isaías 43, 5, 6. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Te daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas,
porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Muchos dicen, ¿quieren ver un milagro hoy en día? En la Biblia, ve a Israel, alabado sea el nombre de Dios. Es un milagro viviente. Gloria al nombre de Jesús. 6 millones de judíos retornan. O sea, estamos viviendo el cumplimiento de la palabra de Dios. Cada día se está cumpliendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Dios. El territorio de Israel, que en un tiempo estuvo desolado, florecerá como un vejel. Israel exportará sus productos al mundo entero. Quiero recordar que cuando Israel, aleluya, cuando se le da esto, era el 65% del territorio de Israel es desierto. Ahí no había nada. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a leer Isaías 27:6. Un otro hermano que busque. Amén. Ajá. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará de nuevo Israel, y la paz del mundo llenará de ti. Isaías 35:1 al 2. Amén. Se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. Alabado sea el nombre de Dios. Yo voy a leer Ezequiel 36, 34 al 36. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirá, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Estas ciudades que eran desiertas, asoladas y arruinadas, estaban fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrá que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Alabado sea el nombre de Dios. Esto es una promesa que se está cumpliendo hoy en día. El desierto, gracias a la lluvia que ha habido sobre Israel y también gracias al desarrollo de la tecnología por parte de sus científicos, Israel, aleluya, en medio de un desierto ha hecho el desierto florecer y ha cultivado vegetales, verduras. Dice que el aumento del porcentaje de lluvia en Israel, además de la tecnología, ha hecho florecer el desierto. Según la internet, la página se llama Suceso de Israel. Sus exportaciones anuales de frutas, verduras, suma un valor de 800 millones de dólares, mientras que la de flores y plantas ornamentales, 200 millones de dólares. Casi 1.000 millones de dólares, amén. Nada más entran de ingreso a Israel por las frutas, por las flores, por las plantas ornamentales, y esto lo ha hecho Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Nunca esto se había visto en Israel, ni cuando el Imperio Británico, ni el otomano, no se había visto esto. Hoy vemos que Israel, aleluya, está haciendo esto. Y la palabra de Dios se sigue cumpliendo, la palabra de Dios no, aleluya, no se detiene. La cuarta promesa, Israel prosperará económicamente. Vamos a buscar Ezequiel 38:12. Hermano, que lo lea. 12. Para arrebatarte todo y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas y pobladas, sobre el pueblo, recogida de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Esta diminuta nación, usted ve a Israel, una diminuta nación como un grano de caraota. Mire, ha exportado más de 30.000 millones de dólares en diferentes artículos. 30.000 millones de dólares nada más en el 2004.
piedras preciosas, en oro, 30.000 millones de dólares. O sea, Israel está económicamente, aleluya, estable. Económicamente es una nación poderosa, tal como lo dice la palabra de Dios. Su vecino Jordania, en ese mismo año, nada más obtuvo 3.000 millones en ese mismo periodo, su vecino. O sea que es la única nación en el oriente, aleluya, en ese desierto, que está siendo prosperada de una manera increíble. Nadie se explica esto. Una nación que apenas, aleluya, en ese tiempo, creo que estaba en los 60 años más o menos, creo que estaba cumpliendo en ese tiempo, de haber sido plantada, alabado sea el nombre de Dios, como nación. O sea, una gente que venía destruida, una gente que venía muerta, que no era nada. Vemos este crecimiento inesperado. Eso lo hace Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Vamos, otra promesa que se cumple, la restauración del hebreo. Leer Sofonías 3:9. Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Alabado sea el nombre de Dios. En 1982, bajo el liderazgo de Eliezer Ben Yehuda, se decidió el hebreo como idioma oficial, ya que como estaban dispersos, hablaban distintos idiomas y tuvieron que ir a las escuelas. En 1982 se cumple que el hebreo vuelve a ser el idioma oficial de Israel por ese hombre, alabado sea el nombre de Jesús. Vemos que la profecía se está cumpliendo. Todos hablaban distintos idiomas, para ponerse de acuerdo tenían que ser uno, ¿verdad? Solo idioma para entenderse. Ahora vemos también en la parte económica la restauración del ciclo. Ezequiel 45, del 12, 13 y 16. ¿Puedes leer? Amén. El 12. 45, Y 12. el ciclo será de 20 días. 20 ciclos, 25 ciclos, 15 ciclos, o será una mina. Esta será la ofrenda que ofreceré. La sexta parte de un efa por cada homer de trigo, y la sexta parte de un efa por cada homer de cebada. La ordenanza para el aceite será que ofreceréis un vaso de aceite, que es la décima parte de mi coro. 10 vasos harán un homer, porque 10 vasos son un homer. Alabado sea el nombre de Dios. Vemos que el ciclo, comunidad monetaria de intercambio, tenía que ser restaurado para que los israelitas pudieran ofrendar y dar la ofrenda apropiada al Mesías. En 1980, el Parlamento israelí restaura el ciclo como moneda oficial de intercambio en Israel. Alabado sea el nombre de Jesús. Se sigue cumpliendo la palabra de Dios. Ahora vamos a leer Zacarías 12:2, el conflicto por Jerusalén. ¿Sí? He aquí yo pongo a Jerusalén por boca que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Alabado sea el nombre de Jesús. Desde 1967, la Jerusalén bíblica, en donde está el monte del templo, ha sido un tema de controversia para todos los miembros de las Naciones Unidas. Jerusalén, una ciudad pequeña, sin recursos naturales, puestos turísticos, ni industria. Sin embargo, 476 resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas que reclamo de Israel, de Jerusalén para posesión de Israel es nulo, carece de validez. Los árabes la codician, el Vaticano la considera
una propiedad y desean internacionalizarla. Jerusalén es un problema para las naciones hoy en día, codiciada. Los árabes dicen que es su capital, Israel también. El Vaticano quiere, aleluya, sacar comercio. Quieren hacer de Israel como un patrimonio de la humanidad y como herencia o como propiedad de todas las naciones, no solamente de Israel, para explotarla económicamente. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, todo esto acontece de que Israel vuelve a su tierra. 6 países árabes la atacaron. Lo mejor de la flota de los ejércitos árabes, sus mejores ejércitos los atacaron. Y en 6 días Israel lo vence. El 7, sabemos que descansa. Algo bíblico, alabado sea el nombre de Dios. Israel, el territorio lo dividieron. Israel iba a cumplir con el territorio otorgado por las Naciones Unidas. ¿Qué pasa? Que Siria la atacó, Jordania la atacó, Arabia Saudí atacó a Israel, alabado sea el nombre de Dios, y parte de la Jerusalén oriental iba a ser de Israel. Pero Israel ahorita tomó todo a causa de esa guerra. Tomó la parte occidental, tomó los altos de Gola de Siria, tomó parte del Líbano como botín de guerra. O sea, Israel no fueron los malos. Ellos llegaron ahí y iban a habitar ahí en lo que le dijo las Naciones Unidas. Pero estos países la atacaron. Y ahora estos países se hacen víctimas de ese conflicto. Si ellos se fuesen quedado quietos, no, aleluya, no fuese pasado eso. Pero por causa, aleluya, por el rencor a Israel, ha pasado eso. Gloria al nombre de Dios. El Vaticano, muchos dicen que quiere mudar la sede papal a Jerusalén. Que la van a cambiar de Roma a Jerusalén, son pactos. Alabado sea el nombre de Dios. Para que, aleluya, y así poner un papa judío. Eso es lo que se está planeando según los estudiosos, que sería el que va a engañar a Israel. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy en día pasa algo. La noticia de Trump. La noticia de Trump está siendo, aleluya, esto también viene de una decisión, eso no fue tomada a la ligera, aunque él lo prometió antes de ser presidente. El 27 de noviembre de 2017, la ONU, todos los países votaron en contra de Israel, diciendo que no tenía derechos sobre Jerusalén, que renunciara a su derecho sobre Israel. Todos los países, solamente 5, y 5 no eran conocidos. Eso pasó ahorita. No sé si lo vieron, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué hace Trump? Donald Trump, que muchos lo comparan con el Josué, los rabinos de hoy en día que están allá en Jerusalén, dice, bueno, aunque todo el mundo te dé la espalda, yo, alabado sea el nombre de Dios, yo voy a proteger a Israel para que se cumpla, aleluya. Esto es algo que se está cumpliendo en Apocalipsis. Bueno, vamos a ver Zacarías, que es el primero. Zacarías, capítulo 12. Lo puede leer, mi hermano, Zacarías, capítulo 12. Puede leerlo. Desde el 3 en adelante. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por tierra pesada a todo el pueblo. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo, con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Y en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego en de leña, y
como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová la tierra de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre en ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día yo provocaré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Llorarán como se llora por río unigénito, afligiéndose por él como que se aflige por el momento. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Rimón en el valle de Megiddo. Amén, hasta ahí, hermano. Hasta Megiddo, alabado sea el nombre de Dios. Hasta el valle de Megiddo, alabado sea el nombre de Jesús. Esta decisión de Trump ha llevado que el sentimiento norteamericano, el sentimiento anti-israelí, aleluya, se profundice cada vez más. Los árabes, ahorita Hamás atacó a Israel y están sonando las defensas antiaéreas y el escudo antimisil para protegerse de, alabado sea el nombre de Hamás. O sea que en poco momento nosotros vamos a ver un grupo de naciones, como dice Zacarías, que van a ir contra Israel, que van a ir contra ese pueblo. Eso, aleluya. Y hay algo sorprendente. En Megiddo, eso lo dice Apocalipsis capítulo 16, habla sobre Megiddo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero todo no será tan fácil. Ahora, como dice que todos serán como David, por eso es que Israel, como dice nuestro hermano Dele, a veces se siente guapo. Porque dicen que ellos están cumpliendo un tiempo mesiánico, y entonces nadie lo va a detener. Alabado sea el nombre de Jesús. Se sienten fuertes y no se van a intimidar. Alabado sea el nombre de Cristo. Vámonos. Hay algo que se está cumpliendo. El año que viene, el año 2018, va a ser definitivo, año decisivo. El 14 de mayo se cumple 70 años desde que los judíos, generación bíblica, o sea, un ciclo, 70 años, aleluya, regresaron a su tierra, evento que es considerado la antesala al fin de los tiempos. 70 años. Gloria al nombre de Jesús. Esto está relacionado con las profecías de Daniel capítulo 9. 70 años. Se está cumpliendo la profecía de Daniel capítulo 9 y la retirada de la UNESCO de parte de Israel. Israel se retiró y Estados Unidos se retiró de la UNESCO no hace mucho por su sentimiento anti-israelí. Todas las naciones que pertenecen a la UNESCO están aborreciendo a Israel. Y ese cumplimiento, alabado sea el nombre de Dios, de Daniel capítulo 9. Un hermano que lo tenga, vamos, donde dices, el título tiene las 70 semanas. Alabado sea el nombre de Dios. Aún estaba hablando y orando y confesando el pecado y el pecado del pueblo de Israel. Derramaba mi fuego delante de Jehová, de Dios por el monte santo de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la sesión al principio orando con tristeza, vino a mí como a la hora de salir
hasta el 25, hermano. Amén. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el día del príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Amén, alabado sea el nombre. 70 semanas, 70 años. Dice que habrá para hasta el Mesías, príncipe, alabado el nombre de Jesús. O sea, nuestro Señor Jesucristo está cerca, alabado sea el nombre de Jesús. Israel cumple el año que viene 70 años. Así que no estén pensando en cosas que no le agraden a Dios, en distracciones, vamos a estar atentos. La Biblia dice que los judíos no discernieron los tiempos. Entonces no podemos nosotros que nos sorprenda ese día. Ahora hay algo que va a pasar. No sabemos. Trump está protegiendo a Israel. El doctor Armando Aducir, él saca un estudio. Él dice que Trump no va, según él, pues no dice que Dios se lo reveló, según él, Trump no va a durar, no va a completar su mandato, según un análisis de él personal. Me imagino que por esta decisión. Ahora, Israel va a sufrir. Eso lo podemos ver en Ezequiel 38. Israel va a sufrir. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos, su gran aliado, su gran protector, que ha sido instrumento de Dios a pesar de sus pecados, sus ofensas? Estados Unidos ha sido objeto de Dios para ese propósito, proteger a Israel. No se sabe. Muchos dicen que Estados Unidos va a ser aplastado por catástrofes naturales. David Wilkerson dice en una de las revelaciones que Dios le muestra que va a arder por 30 días fuego, ceniza sobre Estados Unidos. El pastor en las últimas predicaciones nos dijo que estuviéramos pendientes de Yellowstone, el volcán más grande sobre Estados Unidos. Esa zona vive temblando todos los días. Si no tiembla, aleluya, se preocupan los científicos. Está siendo monitoreado las 24 horas del día, 365 días del año, porque puede, aleluya, haber una erupción y acabaría y cubriría a los Estados Unidos. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, hablando de eso, yo voy a las noticias y encuentro a unos espías, gente de inteligencia, que también hay un conflicto ahí con Corea. Dice que Corea del Norte está planeando, según informe de inteligencia, lanzar bombas nucleares a Yellowstone, al volcán de Yellowstone. O sea, va a despertar un gigante que afectaría a Estados Unidos. No sé realmente si la va a destruir completo. Desde Estados Unidos, desde Canadá hasta la Patagonia, como dicen. O sea que tenemos que estar cuidados que en pocos momentos no vamos a ir con nuestro Señor si esto sucede. Otros dicen que lo va a afectar tanto que ya no será ese gran poderío y esa fuerza militar tan influyente como lo es hoy en día. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a leer Ezequiel 38, profecía de Gog y Magog. Amén. Déjenme encontrarlo yo y le voy a decir Ezequiel 38. Desde el 3 y va a leer desde el 3 al 5. Y di, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, oh príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré y pondré ganchos en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, en todo equipado, gran multitud con cabezas y escudos, y teniendo todos ellos espadas, Persia, Ud y Ud con ellos, todos ellos con escudo y hierro. Amén. Y vamos al 11:12, hermana. Y dirás: subiré contra una piedra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen terror ni fuerza.
Alabado sea el nombre de Dios. Una tierra indefensa. O sea, Israel va a quedar sin protección en los tiempos finales. Ya dependerá absolutamente de Dios. Y Israel va a sufrir y va a seguir sufriendo. Alabado sea el nombre de Dios. Y vemos que hay una parte aquí, en este mismo, dice que hasta se esconderán en las piedras. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al nombre de Jesús. No lo consigo. Yo sé que va a haber tanto temor sobre Israel que ellos se esconderán, ellos van a sufrir. Si usted lee la profecía, dice que todas las naciones, en el capítulo 9, van a ser quemadas y consumidas por el fuego. O sea, puede haber un ataque nuclear, que Israel se defienda con un ataque nuclear. Y Israel es la única potencia que hoy en día ha dicho que sus misiles nucleares apuntan a todo el mundo. Lo ha dicho públicamente y sin temor. En caso de ya haberse rodeado, sus misiles nucleares están, aleluya, dispuestos a presionarlo para ser como Sansón, morir con los filisteos y morir ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero hay algo que el cerebro me lleva. ¿Qué pasa con Gog y Magog? Rusia. Ese es el príncipe soberano, una aliada de países. Yo no sé qué va a pasar con Rusia. Rusia va contra eso, va contra Israel, va a Alemania, va a parte de los africanos, va a Turquía contra Israel. Todo el mundo entero va a ir contra Israel. Pero yo me hago una pregunta: ¿qué pasará con el presidente Vladimir Putin, que se va a lanzar a la reelección en el 2018, cuando Israel cumpla sus 70 años? Digo, ¿qué va a pasar? Porque he visto las declaraciones del presidente Vladimir Putin y él ha dado declaraciones a favor de Israel. Él dice que Israel no va a desaparecer porque tiene a Yahvé y a la Torá. También, aleluya, él fue criado por judíos, incluso yo creo que él se judaizó o es descendiente también de judíos. Y los judíos lo ayudaron a él bastante y a su familia. Esto es un análisis, yo no estoy diciendo que Dios me lo mostró. Siempre pienso, ¿qué pasaría con Vladimir Putin? ¿Será Vladimir Putin el que tomará la iniciativa? Viendo sus declaraciones, yo analizo, oye, no puede ser, si se cumple, porque no sé si él va a morir, no sé si va a perder las elecciones en 2018, porque él está a favor de Israel, o si no, o si se dejará terminar de engañar por el adversario. Alabado sea el nombre de Jesús. No sé si Vladimir Putin se dejará engañar por el adversario. Entonces tenemos que estar pendientes de Vladimir Putin. Yo siempre coloco en la noticia de Rusia, noticia de Israel, noticia de Estados Unidos. Hay algo que va a pasar en Megiddo, que en Apocalipsis 16 dice que es el Armagedón. Vamos a leerlo. Dice, lo puede leer desde el 1. Sí, desde el 1 hasta el 16. Oí una gran voz que decía en el techo a los 7 años: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó sus copas sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los pobres, que tenían la marca de la bestia y que adoraban sus imágenes. Y el segundo ángel derramó sus copas sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y el tercer ángel derramó sus copas sobre los ríos, y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que serás, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuando derramaron la sangre de los santos y a los profetas también, tú les has dado a beber sangre, pues lo mereces. También oí
a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto año derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto año derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y morían de dolor sus lengua, y blasfemaron contra el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto año derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, a manera de gana, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra y todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón o Megiddo, como le dice Zacarías. Ahí se van a reunir las naciones para ir contra Israel. Alabado sea el nombre de Dios. Todas las naciones. Ahí hablan de los reyes del oriente. Nosotros bíblicamente analizamos que los reyes del oriente son los chinos. 300 millones de soldados van a ir contra Israel, aparte de Rusia. Todos ellos van a ir y van a ser engañados por espíritus de demonio. O sea, toda esa movilización y acontecimientos que están sucediendo es causado por espíritus de demonios. Y aún ahorita dicen cristianos que quieren, aleluya, ser presidentes y demás, y sabemos que van a ser engañados. Todos ellos van a ir contra Israel, pero Israel va a sufrir. Israel no va a ser algo tan fácil como muchos cristianos piensan. Va a ser lo último, que a ellos no les va a quedar otra salida que reconocer a Jesús como Mesías. Ese va a ser el mismo Jesús, lo va a salvar. No va a haber ningún otro salvador sobre Israel. Y vemos que todo apunta que esto se va a cumplir, se está cumpliendo. Queda poco tiempo, alabado sea el nombre de Jesús. Ya Cristo viene, alabado sea el nombre de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Los gentiles, toda la maldad de los gentiles va a ser contra el pueblo de Dios, contra Israel. El sentimiento anti-israelí se está propagando sobre el mundo entero. Venezuela también está en contra de Israel. Como decía nuestro pastor, Venezuela se anotó mal. Aliado de los futuros enemigos de Israel, Rusia y China. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano, la palabra de Dios se está cumpliendo. Y nosotros queremos, aleluyas, motivarlo a seguir velando y a seguir, aleluya, orando. Quisiera leer el discurso del primer ministro de Israel, Vladimir Netanyahu. El primer discurso yo lo tengo aquí en el teléfono, parece que tengo el teléfono, tengo impresora. Esto lo dijo él no hace mucho. Dice así: con toda la gloria a Dios. Solo hace 70 años los judíos fueron llevados al matadero como ovejas. Hace 60 años no teníamos país, ningún ejército. 7 países árabes declararon la guerra a nuestro pequeño estado judío apenas una hora después de su creación. Nosotros éramos solo 650 judíos contra el resto del mundo árabe. Ningún ejército de defensa de Israel, ninguna fuerza aérea de gran alcance.
Solo personas valientes con ningún lugar para ir. Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita, todos nos atacaron al mismo tiempo. El país que las Naciones Unidas nos dieron fue del 65% desierto. El país estaba en medio de la nada. Hace 35 años luchamos contra los 3 ejércitos más poderosos del Oriente Medio y los vencimos. Sí, en 6 días los vencimos. Nosotros luchamos contra varias coaliciones de países árabes que poseían los ejércitos modernos y muchas armas soviéticas, y siempre los derrotamos. Hoy tenemos un país, un ejército, una poderosa fuerza aérea, una economía de estado de la técnica que exporta millones de dólares. Intel, Microsoft, IBM desarrollan productos en casa. Nuestros médicos reciben premios por investigación médica. Hemos hecho el desierto florecer y vender naranjas, flores y vegetales en todo el mundo. Israel envió su propio satélite al espacio, 3 satélites al mismo tiempo. 3 satélites al mismo tiempo. Estamos orgullosos de estar en el mismo ranking que Estados Unidos, que tiene 250 millones de habitantes, Rusia, que tiene 200 millones de habitantes, China, que tiene 1.300 millones de habitantes, Europa, Francia, Gran Bretaña, Alemania, con 350 millones de habitantes, están a la altura de esas grandes naciones, alabado sea el nombre de Dios. Y nada más van a cumplir el año que viene 70 años desde que volvieron, después de estar 2000 años dispersos. Uno de los pocos países del mundo en enviar objetos al espacio. Israel es ahora parte de la familia de las potencias nucleares, con Estados Unidos, Rusia, China, Pakistán, India, Francia y Gran Bretaña. Nunca admitimos oficialmente, pero todos lo saben, que solo hace 60 años fuimos llevados avergonzados y sin esperanza para morir en el desierto. Nosotros extirpamos las ruinas humeantes de Europa, ganamos nuestra guerra aquí con menos que nada, 650 hombres. Nosotros construimos nuestro pequeño imperio de la nada. ¿Quién es Hamas para asustarnos? Hamas es el grupo terrorista que está lanzando misiles contra Israel en este momento. Ustedes me hacen reír. La Pascua fue celebrada. No olvidemos que la Pascua trata. Nosotros sobrevivimos al faraón. Nosotros sobrevivimos a los griegos. Nosotros sobrevivimos a los romanos. Sobrevivimos a la Inquisición en España. Sobrevivimos a los pógroms en Rusia. Sobrevivimos a Hitler. Sobrevivimos a los alemanes. Sobrevivimos al Holocausto. Sobrevivimos a los ejércitos de 7 países árabes. Sobrevivimos a Saddam. Continuaremos a sobrevivir a los enemigos presentes hoy también, dice el primer ministro. Piense, en cualquier momento de la historia humana, piense eso. Para el pueblo judío la situación nunca ha sido mejor. Entonces vamos a enfrentar al mundo, si es necesario, vamos a enfrentar al mundo. Recuerde, todas las naciones o culturas una vez intentaron destruirnos, ya no existen hoy, mientras nosotros todavía vivimos. Los egipcios, los griegos, Alejandro de Macedonia, los romanos. ¿Alguien todavía habla latino estos días o latín en estos días? El Tercer Reich. Y mira a nosotros, la nación de la Biblia, los esclavos de Egipto, todavía estamos aquí y hablamos el mismo idioma.
Antes y ahora los árabes todavía no saben, pero aprenden. Pero aprender que hay un Dios, mientras conservan nuestra identidad, sobreviviremos. Entonces, perdónanos por no preocuparnos. No lloramos. No tengas miedo. Las cosas están bien por aquí. Ciertamente podría estar mejor en Israel. Sin embargo, no creas en los medios, no creamos en los medios de comunicación. Ellos nos dicen, porque muchos de los medios de comunicación hoy en día están en contra de Israel. Ellos nos dicen que nuestra fiesta continúa, que la gente continúa viviendo, que la gente sigue saliendo, que la gente sigue viendo amigos. Sí, nuestra moral es baja. ¿Y qué? Solo porque lloramos nuestras muertes, 6 millones de judíos, mientras otros se regocijan